Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo 11. Hoy celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Misa. Estamos en el Santuario del Real, aquí donde se apareció la Santísima Virgen María en un real. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por Venezuela, por toda esta situación que está sucediendo, que está pasando, para que Dios traiga paz en medio de la guerra, en medio de los contratiempos que están presentándose, para que Dios aleje el hambre, la escasez, la necesidad. Oramos a Dios por todas las benditas ánimas del purgatorio, de manera especial por los venezolanos que han muerto durante estos días, por el eterno descanso de Carlos Alberto Barrios, Manuela Borunda, Manuel Rodríguez, Josefina Gutiérrez, Reynoso Gerardo López, Isabel Toro, Padre Leandro, Carmen Estrada Osorio, Luis Zambrano. Oramos a Dios por la conversión de Miguel Ángel y Arnold Arias, por la sanación de José de Jesús Ochoa y Rosa Wiltrón, por la pronta liberación de Carlos Alberto Barrios. Oramos a Dios por cada uno de nosotros para que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos acompañe en todo momento. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el bautismo de Jesucristo. ¿Para qué sirve el bautismo? Padre, es verdad que si yo me cambio de religión y me voy a una secta o me voy para otro lado, me voy a bautizar de nuevo, porque es que el bautizo que de niño recibí, yo lo recibí, no tenía conocimiento, no sabía nada. Es verdad que yo me puedo volver a bautizar, es verdad que ese bautismo vale, es verdad que ese bautismo... Hoy vamos a responder a esa pregunta. Muchas personas se salen de la Iglesia Católica, se pasan a los protestantes y se vuelven a bautizar y dicen, ese bautismo es el verdadero, es el que yo tengo que recibir. Error, error, error. Efesios dice, San Pablo dice, una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. De eso hablaremos en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Buenos días, ¿cómo está? Gracias, un sentido de año. ¿Cómo está? Que le bendiga. Bien, gracias a Dios. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Gracias. El Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Dame el agua que brota para la vida eterna y dame el agua que brota para la vida eterna, el agua que le diste a la mujer samaritana, el agua que le diste a la mujer samaritana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras faltas. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, pidámosle a Dios perdón del orgullo, de la pereza, de la avaricia, de la lujuria, de la gula, de los malos pensamientos, de aquellos pecados que en el bautismo fueron borrados, pero aún seguimos teniendo. Pidamos perdón a Dios, arrepentidos digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí misma te alabaré, obra mí, yo pequé. Y de mí misma te alabaré, obra mí, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse y escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña esquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijo de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos.
Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa. En este día vamos a conversar un poquito sobre el bautismo de Jesús, sobre el bautismo de nuestro Señor. Un error muy común que cometen los católicos es, la Biblia está allá y el agua está allá, por favor, es salirse de la Iglesia Católica y volverse a bautizar. Ustedes no se han dado cuenta que los católicos, después que se van de la iglesia, dicen: ya, me salgo de la iglesia. Y van donde el pastor y el pastor le dice: el bautismo de niños no sirve. ¿Usted se acuerda cuando lo bautizaron? Ni cuando usted se casó se acuerda. Ni cuando hizo la primera comunión se acuerda. ¿Verdad que usted no se acuerda cuando lo bautizaron? No. Entonces ese bautismo no sirve porque usted no tenía uso de razón y tiene que volverse a bautizar. Te suma, resta, multiplica y divide y dice: náguara, ¿sí sabe? Es más, ¿usted se acuerda cuando a Jesús lo bautizaron? No, pero la Biblia dice que a Jesús lo bautizaron en un río, ¿sí o no? ¿Y a usted dónde lo bautizó el Padre? Con una poncherita de agua. Y si Jesús se bautizó en un río, usted tiene que bautizar en un río o en una piscina, porque el bautismo es meterse de cabeza, de inmersión y ya. Y usted dice: náguara, usted sí sabe. ¿Usted había visto que Jesús tenía padrino? ¿Jesús tuvo padrino el día de bautizo? No. Y ustedes los católicos le ponen padrinos. Y el católico dice: náguara, este sí sabe. ¿Y qué tengo que hacer? Pues volverse a bautizar. Y cae de tonto en el error que cometen la secta protestante, en el engaño. Efesios capítulo 4, versículo 5, llega a decir San Pablo que el bautismo no es un juego, que el bautismo es uno, no son varios,
Que el día en que usted fue bautizado, ese bautizo le sirve para toda la vida. Que ese bautizo es para siempre. Es más, mire, aquí le digo un secreto para que usted sepa, un secreto, aquí entre nos. El único sacramento que ningún cura, ni ningún diácono, ni ningún obispo le puede negar a usted, ¿sabe cuál es? El bautismo. Usted puede ir a casarse y el padre le dice, bueno, falta el estipendio, faltan papeles, o esas excusas que ponen los padres, y usted tiene que ir a buscarlo. Usted puede ir a hacer la primera comunión y le dicen, pues falta confesarse y falta que haga esto, y tiene que hacerlo. Pero el único sacramento que no se le niega a nadie en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, es el sagrado bautismo. Si usted es mayor de 7 años, el padre le puede decir, primero me hace la catequesis y después el bautismo. Si usted es menor de 7 años, le dan el bautismo sin catequesis. Claro, tiene que llevar los papeles, tiene que llevar los requisitos, ¿verdad? Llevar la vela blanca, llevar el paño blanco, debe llevar sus padrinos, llevar los papeles a la oficina, dar el estipendio, pero no se lo puede negar nadie. ¿Por qué? Porque es un sacramento tan importante que cuando la gente sabe para qué sirve, entonces lo cumple. Y cuando la gente no sabe para qué sirve el bautismo, entonces dice, eso es un sacramento más, eso no sirve. Yo me voy a volver a bautizar porque el bautismo de la iglesia no vale, porque ese bautismo debía ser en el río y aquí no me llevaron para el río y yo quiero ir para el río. Siga yendo para el río, le pasa lo de la señora que se ahogó por andar en el río metida, el pastor la dejó ir y se fue. Y otro que se murió porque le cayó una bacteria en un cochino río que había por allá, todo sucio y mugroso, le pegaron una bacteria. No. Le voy a mostrar primero que es un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿No? Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe. Un solo bautismo. ¿Cuántos bautismos? Un solo bautismo. ¿Cuántos bautismos? Uno solo. Y entonces dice los protestantes, el bautismo de los católicos no sirve. Usted tiene que volverse a bautizar porque ese bautismo no le funcionó. Era de niño, tenía padrinos y aparte de no funcionar y no servir ese bautismo, no lo hicieron en el río. Dice el católico, me voy. No. Según la Biblia, debe ser un solo bautismo. No hay más. No hay más. Miren. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, nos narra la historia de un carcelero. Desde el 25 lo pueden leer en su casa. Pero en el versículo 30 llega a decir que un carcelero se bautizó con toda su familia y no había ningún río. ¿Sabe a qué hora se bautizó? A medianoche. Bastó la fe del papá para que se bautizara toda la familia, para que se bautizaran los hijos. Y no dice, se bautizaron todos menos los niños. Agarraron a medianoche para el río Jordán y Chupulún y se bautizaron. No, para que haya bautismo se necesita el agua. Es más, otro paréntesis. ¿Usted sabía que siendo usted católico y ve a un niño en peligro de muerte que esté agonizando, usted sabía que lo puede bautizar o no sabía? Sépalo. Si usted está en una finca o si usted está en un lugar lejos donde no llegue el sacerdote y hay un niño agonizando o una persona agonizando y usted fue bautizado, usted le debe preguntar a la mamá, si es del niño, ¿el niño está bautizado? Si le dice que no, en caso de emergencia, la iglesia lo permite, usted puede agarrar agua y decirle, yo te bautizo, fulanito de tal, le dice el nombre, Martín García, yo te bautizo en el nombre del Padre, le pone agua, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si el niño se salva, tienen que llevarlo al cura, para que el Padre le ponga los santos óleos y le deben decir qué sucedió. Miren lo importante que es el bautizo.
Y si es grande también usted lo puede bautizar. Si hay una persona, un accidente en la carretera y una persona está muriendo y no tiene el bautizo, usted debe preguntar porque usted es católico y preguntarle, ¿usted está bautizado? Si le dice que no, puede agarrar agua, le hace una cruz, le pide a Dios que la bendiga y lo bautiza. ¿Lo sabía? En caso de emergencia. No es lo que hacen ahorita, ¿cómo que llaman eso? Los que ponen agua, eso. La postura de agua, eso no está permitido en la iglesia. La postura de agua no está permitida en la iglesia. Y entonces le hacen al niño, en vez de llevarlo a la iglesia para que el padre lo bautiza, le corren el agua, le ponen el agua y la siguen corriendo año tras año. Y fiesta y fiesta y fiesta. No, señor, eso está mal. Y eso lo están haciendo los que colocan el agua. Eso no está bien. Eso se hacía antes, porque antes los padres eran más escasos que ahora. Y para que el padre viniera, pasaba un año. Y entonces el padre dejaba a un ministro y le decía, si hay algún niño, póngale el agua. Y cuando yo llegue, cuando yo vuelva, lo bautizo. Eso se hacía antes, en los campos. Hoy día no se hace. Hoy día ya perdieron el trabajo, pero aún así hay gente que lo sigue haciendo. Después le hablo de eso. Entonces le estaba hablando de un preso, de un carcelero que tenía a Pablo preso. Y el carcelero a medianoche se bautizó con toda la familia. Y ustedes van a ver que no había un río, que no agarró y dijo a los niños no lo bauticen y a los grandes sí, solamente para los grandes. Error. Hechos 16:30. Luego los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Yo quiero salvarme, dijo el carcelero. Ustedes pueden leerlo del 25, metieron a Pablo y a Silas presos, vino un ángel, destapó las cadenas, abrió la cárcel, el carcelero se asustó, agarró la espada y se iba a matar, y Pablo le dijo, no te mates, aquí estamos todos. El carcelero pidió una luz, se acercó asustado, tembloroso, y le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué necesito yo para tener la salvación? Para eso es el bautizo. Oigan, ¿qué se necesita para salvarse? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús. Primero, para salvarse se necesita la fe, creer en Cristo. Si usted es un padre creyente, ¿por qué tiene a sus hijos grandulones y no los ha bautizado? Si usted es una madre creyente, ¿por qué su hijo va a tener 20 años y todavía no lo ha bautizado? Y viene donde el padre, ay padrecito, necesito que bautice a mi niño. Que entre el niño, 20 años el pelado. Soy un viejo. Es que no me ha quedado tiempo. Ah, sinvergüenza, que no le quedó tiempo. ¿Y qué debo hacer? La catequesis. Ay, no, padre, es que no quiero hacer catequesis. Ah, ¿por qué no lo bautizó de pequeño? ¿Le pasaron 20 años? ¿Por qué en 20 años no esperó para llevarlo al médico, para llevarlo a la escuela o para llevarlo a comprar ropa? El bautizo es importante. Para salvarse se necesita creer en el Señor Jesús. Y te salvarás tú y tu familia. Y la fe del padre de familia ayuda para que se salve la familia. Miren lo que pasó. Y le anunciaron la palabra del Señor. Le anunciaron la palabra de Dios. Oigan. A él y a todos los de su casa. No dice a los niños, no, lo sacaron a jugar, lo apartaron. A él y a todos los de la casa, escuchen. En aquella misma hora. ¿Saben qué hora era? Versículo 25, creo. Para ver qué hora era. Para saber si dice, en aquella hora del día agarraron y fueron para el río. Se fueron a echar un baño, una inmersión. ¿Qué horas eran? Por ahí el versículo 25. A medianoche. ¿Qué hora era? Medianoche. 12 de la noche. A medianoche, aquella hora del día, era medianoche. Se fueron a bautizar al carcelero en el río. Se fue toda la familia al río Jordán y se metieron. Se fueron todos. No. ¿Qué pasó a aquella hora de la noche? Los tomó y les curó las heridas. El carcelero le curó las heridas a Pablo y a Silas que estaban enfermos. Inmediatamente recibió el bautismo. El carcelero se bautizó, ¿y quién más? Él y todos los suyos. ¿Quién se bautizó? Él y todos los suyos. Los niños no se bautizaron.
Los niños no, porque los niños no tenían que bautizar. Error, error, error. Entonces la Biblia enseña que el bautismo debe ser uno solo. La Biblia enseña que el bautismo debe tener fe el papá, la mamá, para que sus hijos sean bautizados. La Biblia enseña que no importa que sea en un río o no sea en el río, se necesita el sacramento, porque con ese cuchillo de cartón los protestantes cortan a muchos católicos. Y la Biblia enseña que el bautismo es para la salvación, tanto, mire, que el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, lo aclara mejor. San Marcos, capítulo 16, versículo 15, llega a decir que para salvarse se necesitan dos cosas. Mejor dicho, que si usted llega a morir y no tiene alguna de estas dos cosas, no se salva. Que tan importante es el bautismo, que si usted no lo recibió, puede ser que no se salve. Eso lo dijo Jesús. Marcos 16, 15. Paren la oreja, oído al tambor. Jesús les dijo: ¿Qué dijo Jesús? Oigan. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Eso es lo que significa católica, iglesia católica, que está por todo el mundo, que predica por todo el mundo. Y anuncien la buena noticia a toda criatura. Hay que predicarle la palabra de Dios a todos, a los buenos, a los malos, a los ricos, a los pobres, a los gordos, a los flacos, a los negros, a los blancos, a todos. El que crea. Dos cosas. Primero, el que crea Y se bautice. Segundo, y se bautice. ¿Cuál es el resultado de tener fe y de tener bautismo? Se salvará. La salvación. Entonces, para que ustedes y yo nos salvemos, debemos tener fe, creer. Y para que ustedes y yo nos salvemos, debemos tener bautizo. ¿Cuál es el problema de las sectas protestantes? Que dicen, a los niños no hay que bautizarlos. Si un niño muere sin bautizo, creía, estaba empezando a creer. No creía todavía. Murió sin bautizo. Entonces la Iglesia Católica dice, no, para que no pase eso. Entonces, lo vamos a bautizar y después de bautizarlos, lo vamos a catequizar para que crean. Y ya cuando estén grandes, tienen la fe y tienen el bautismo. Eso lo dice Mateo 28, 18. Marcos enseña que para salvarse se necesita la fe y el bautismo. Entonces, ¿a quién le trabajan los protestantes? ¿Le trabajan a Dios? ¿Quieren que los hombres y las mujeres vayan a Dios? Sí. ¿Pero quieren que los niños vayan a Dios? No, porque no los bautizan. Entonces la Iglesia Católica cumple lo que dice San Mateo capítulo 28, versículo 18. Primero enseña y después bautiza. Las dos son válidas y se pueden. Pero cuando San Marcos escribió, le escribió a gente grande. Cuando Mateo escribió, ya las comunidades grandes tenían sus hijos. Y por eso San Mateo llega a escribir distinto. Escuchen cómo dice Mateo que debe ser el bautismo. Paren la oreja, oído al tambor. Mateo 28, 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló de esta manera. ¿Qué? ¿Qué le dijo Jesús? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Miren, Marco dice, crea, bautícese. Mateo dice, bautícense y después enseñen. Y es lo que hace la Iglesia Católica. Escuchen. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. ¿Cómo nos hacemos discípulos de Cristo? Bautizándolos. ¿Cómo nos hacemos discípulos de Cristo? Bautizándolos. Primero, bauticen. ¿Y a quién tiene que bautizar? A todos los pueblos. A los niños de los pueblos no. Error, error, error. A los chiquiticos que no tengan fe del pueblo no. Error, error, error. A los que recién nacieron no. Mateo dice, a todos los pueblos me los bautizan. Y después de haberlos bautizados, ¿qué viene? Y enseñándoles La catequesis, la enseñanza, lo que hace la iglesia. Primero usted recibe el sagrado bautismo y después de recibir el sagrado bautismo, ¿qué viene? La
enseñanza. Vamos a terminar con Jesús. Jesús fue bautizado. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9, muestra a Jesús siendo bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, ustedes van a ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es bautizada? Cuando nosotros fuimos bautizados sucedieron estas cosas. Cuando sus hijos son bautizados suceden estas cosas. Cuando Cristo fue bautizado nos está mostrando la Biblia las gracias que nosotros recibimos a través del bautismo. Marcos 1:9. Paren la oreja, oído al tambor. En esos días Jesús llegó de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. La Biblia clara, fue bautizado por Juan. ¿Por qué Jesús no se bautizó de niño? Porque es que se tenía que bautizar niño y chiquitico. Porque cuando Jesús estaba chiquitico, Juan estaba muy chiquitico también. ¿Cuántos meses tenía Juan? 6, ¿se acuerdan? Al 6º mes fue enviado el ángel, Lucas 1:28, ¿se acuerdan? Al 6º mes. Tenía 6 meses, estaba pequeño, ¿cómo lo iba a bautizar? Tenía que prepararse, ya de grande, Jesús fue a bautizarse. ¿Dónde bautizó? En el río Jordán. Oigan, al salir del agua, vio que los cielos se abrían. Primero, a través del bautismo, según la palabra de Dios, cuando una persona recibe el sagrado bautismo, lo primero que pasa, ¿qué es? Vio que los cielos se abrían. El cielo se abre. Y cuando usted tiene la puerta del reino de los cielos abiertas, puede entrar cuando quiere. Por eso la Iglesia Católica bautiza a los niños, porque usted no sabe cuándo se va a morir, o dígame que sí. Usted no sabe el momento en que se va a morir, siendo niño, siendo joven, siendo adulto, siendo anciano. Entonces la Iglesia Católica lo primero que hace es bautizar a los niños para que tengan el cielo abierto. Y una vez que muera, pueda entrar al reino de los cielos si se portó bien. Si se portó mal, ustedes saben para dónde, para la quinta paila, por allá un poquito más allá. Lo primero que pasa con el bautismo es que los cielos se abren. Segundo, y el Espíritu, como en forma de paloma, bajaba sobre Jesús. Lo segundo que sucede con el bautismo es que desciende el Espíritu Santo. Esa gracia la reciben los niños una vez que son bautizados. Se hacen templos del Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. Se les abre el cielo, que los protestantes no quieren que tengan el cielo abierto porque no lo bautizan. Reciben el Espíritu Santo, que los protestantes no quieren que reciban el Espíritu Santo porque no lo bautizan. Y tercero y último, entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Esa es la gracia que se recibe en el bautismo. La tercera gracia es que sus hijos, a partir de ser bautizados, se hacen hijos de Dios. Por eso los bautizan, para que puedan decirle a Dios Padre, para que dejen de ser criaturas y pasen a ser hijos. Una persona sin bautizo es una criatura. Una persona sin bautizo es de la creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Por eso la iglesia nos enseña que a los niños hay que bautizarlo. Y recordando el bautismo de Jesús, nos debe recordar a nosotros qué es lo que debemos hacer cuando un niño nace, cuando un niño venga, y no creer a los protestantes que quién sabe a quién carrizo le trabajan. No quieren que el niño tenga el cielo abierto. No quieren que reciba el Espíritu Santo. No quieren que se le abra el cielo. No quieren que se hagan discípulos de Jesucristo. No quieren que los niños se acerquen a Cristo. ¿Se acuerdan del Evangelio? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. ¿Y qué hacen los protestantes? Impedir el acceso de los niños al bautismo, porque con el bautismo se acercan a Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Gracias, doña.
El otro día llegó una señora, gracias, doña. Llegó una señora con un niño muerto, frío, tieso, morado. Padre, bautíceme al niño. Yo no lo bauticé, porque el bautizo es para los vivos. ¿Por qué dejó para tarde el bautizo de un niño? Cuando ya está muerto, usted puede llorar, zapatear. Cuando está agonizando y boqueando, se puede bautizar. Y por eso le decía, en caso de emergencia lo puede hacer un católico, aunque no esté el cura y el cura venga en camino. Ustedes saben cuando una persona está agonizando, cuando ya está boqueando, se va a morir, agarré agua, le hice la cruz, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si llega a vivir, se le dice al Padre, venimos a bautizarlo, pero ya le pusimos el agua. El Padre lo bautiza bajo condición. Pero ya después que se muere, un niño no se puede bautizar, ni un grande, ninguno. Para eso se hace en vida. Eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Dios decir dónde van las almas de los buenos, de los malos y de todo. La iglesia enseña que existe el bautismo de deseo. El papá tenía el deseo de bautizarlo. La mamá tenía el deseo de bautizarlo, no lo alcanzaron. Existe el bautismo de sangre, que era el que recibían los mártires que dieron la vida por Cristo. Y existe el bautismo de agua. Pero ¿dónde va una persona? Eso le corresponde a Dios. Colocamos de pie, por favor. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que todos los bautizados redescubran la gracia y la dignidad de su bautismo y sean fieles testigos del Evangelio con alegría y valentía. Oremos al Señor. Para que el Papa León XIV y todos los pastores de la Iglesia, iluminados por el Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán, guíen al pueblo de Dios con fidelidad y valentía en medio de los desafíos del mundo. Oremos al Señor. Por el mundo y los gobernantes, para que los pueblos y sus autoridades trabajen con transparencia y justicia, favoreciendo la paz y el bien común, y nunca olviden que todo ser es hijo amado de Dios. Oremos al Señor. Por los pobres, los enfermos y los excluidos, para que encuentren en la comunidad cristiana apoyo, ternura y solidaridad, y para que la luz de Cristo ilumine sus caminos de sufrimiento. Oremos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que renovemos con gratitud nuestro propio bautismo y movidos por el Espíritu salgamos al mundo a hacer el bien como Jesús en los caminos de Galilea. Oremos al Señor. Por cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, para que ayudemos a la iglesia, trabajemos en la iglesia, como Cristo lo manda en el Evangelio, llevando la palabra a todos los rincones del mundo, roguemos al Señor. Por todas las personas confundidas que se vuelven a bautizar, que están en dudas de salirse de la iglesia y volverse a bautizar, para que esta palabra les ayude a reconocer que hay un solo bautismo y un solo Señor, roguemos al Señor. Por todos los padres que tienen hijos pequeños, para que no esperen llegar a grande para bautizarlos, roguemos al Señor. Oremos por Venezuela, por nuestra patria, por esta situación que se está presentando, para que Dios tome el control, para que Dios nos guíe, nos acompañe, roguemos al Señor. Por todas las personas que murieron estos días, por todos aquellos que perdieron la vida,
para que Dios tenga misericordia de ellos. Pare la guerra, roguemos al Señor. Por todas las personas que pasan hambre, necesidad, por todas las personas que sufren las situaciones de guerra que se están presentando, los miedos, los sustos, las zozobras, para que Dios les conceda la paz, les conceda el alimento, roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El que quiera presentar su ofrenda se acerca ante el altar y presenta su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Aquí estará la cestica. Usted viene y presenta su ofrenda ante el altar y le da gracias a Dios por cada beneficio recibido. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitada entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo tu siervo era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios y hermanos entre todos, pueden dar un abrazo de paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen del Real, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.